El propósito de esta reunión es informar a todos ustedes respecto de la reciente publicación, el 30 de octubre, de lineamientos en materia de control sanitario de la cannabis y derivados de la misma. Les voy a platicar respecto de algunos antecedentes que es importante tomar en consideración en el ámbito de esta discusión de la cannabis, antecedentes de la regulación, las reformas a la Ley General de Salud en esta materia, los trabajos que hemos hecho para efecto de la armonización de las reglas y normas en esta materia, los lineamientos y también respecto de los productos regulados y las autorizaciones sanitarias que podrían venir más adelante en materia de productos con cannabis. Quiero contar a ustedes de manera muy rápida que la cannabis es una planta, ustedes ya lo saben, es evidente, es una planta que tiene alrededor de 400 variantes con características biológicas diferentes entre cada una de estas plantas. Y la introducción de la cannabis a nuestro país, incluso dentro de la época de la Nueva España, fue a través de experiencias que hoy son anécdotas incluso, donde venían las naves de los conquistadores por su resistencia al agua de mar y viento, y esto además pues trajo una evolución desde esa época, pasando por los últimos siglos, el México independiente, a mediados del siglo XIX, incluso tenemos la referencia de que la cannabis se prohibió el cultivo de la marihuana, y a lo cual se opuso el presidente Antonio López de Santana. Hay una discusión que incluso en el marco de los científicos, de los políticos, de los movimientos sociales han tenido respecto de la cannabis desde la época que les estoy platicando. Incluso también hay que recordar que en México en el siglo XX, ya con Venustiano Carranza, inicia la era de la prohibición de la cannabis en la Constitución de 17 y posteriormente en los primeros códigos de regulación sanitaria ya se prohíbe de manera absoluta el uso de la cannabis para cualquier fin. De tal manera que en nuestro país independiente, con la Constitución de 17, en el México que conocemos como lo es hoy, con esta Constitución, nacimos con la prohibición de la cannabis, nacimos con la prohibición absoluta de la planta para cualquier fin, independientemente de si se trataba de fines lúdicos o fines médicos o fines alimentarios o fines industriales. Nacimos con una prohibición que además fue materia de múltiples discusiones en los ámbitos social, político, científico y médico. Y en este sentido hay que reconocer que la prohibición de la cannabis tiene muchos siglos y está introducida esa prohibición como incluso parte de los mitos que hemos vivido durante los últimos ya más de 2 siglos. De tal manera que es importante incluso reconocer que México en el siglo XXI, el 17 de agosto de 2016, el juez tercero de distrito en materia de administrativa, Martín Santos, concedió un amparo para que las autoridades permitieran que los padres de Graciela Elizalde importaran una medicina con cannabidiol, una sustancia, como les mencionaba, prohibida por la Ley General de Salud. De tal manera que en la discusión de la cannabis tenemos que reconocer estos avances y también tenemos que identificar algunos problemas de salud que están dentro de la discusión. El uso de la marihuana, con datos recientes que tenemos en población urbana de 12 a 65 años, se duplicó entre 1988 y 2011 y aumentó en un 55% entre 2002 y 2011. Incluso dentro de los datos de la Encuesta Nacional de Adicciones, más del 55% de los usuarios de marihuana lo hacen a los 17 años o antes y otro 35% entre los 18 y los 25 años. Existe un riesgo de dependencia que se incrementa con el inicio temprano y con el uso frecuente de la droga. También cerca del 13% de los varones que estudian secundaria y más del 8% de mujeres han experimentado con la droga e incluso 3.4% de los estudiantes varones de primaria y el 1.1% de mujeres de ese nivel ya probaron la marihuana. Quiero platicarles de un par de casos que son icónicos en la discusión de la cannabis. El primero de ellos se trata del caso de la niña Grace,
Aquí tenemos el representante, aquí está su papá, Raúl Elizalde, y esta historia tiene que contarse cronológicamente, empezando desde julio de 2015, cuando se presenta un amparo por inconstitucionalidad a una negativa de la Ley General de Salud en materia de importación de un producto de CBD. El juez autoriza la importación, portación y consumo de CBD, y COFEPRIS consigna ante el juez el permiso de importación a favor de la niña Grace para este producto, vinculado precisamente con la atención de un problema de epilepsia infantil. En enero de 2016, COFEPRIS pone a disposición 2 permisos más de importación con similares condiciones para el uso de productos, y en agosto de 2016 el juez dicta sentencia a fin de desincorporar la prohibición de cannabis a derivados con fines médicos de la Ley General de Salud para el caso de la niña Grace. Hasta el momento, a partir del caso de la niña Grace y de los demás que subsiguieron a esta forma de solicitud del uso de productos con cannabis, tenemos ya 351 permisos para importación personal e individual de pacientes que requieren de productos con cannabis. También es importante mencionar el caso de la evolución de los permisos de uso lúdico en el país. Empezamos en el 2013 con un oficio de negación para 4 solicitudes de uso y consumo que diversos solicitantes interpusieron ante el juicio de amparo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación en diciembre de 2015 determinó la inconstitucionalidad de artículos de la Ley General de Salud y amparó a los 4 solicitantes iniciales. De tal manera que se empezó a crear desde ese entonces 2 realidades jurídicas paralelas distintas. Primero, la aplicable a la población general, derivada de una prohibición absoluta del uso lúdico de la cannabis para las personas, y otra correspondiente a las personas que obtuvieron el juicio de amparo y que a través de un orden judicial obtuvieron un permiso para el uso lúdico de la cannabis. Hasta el momento hemos otorgado ya 10 permisos para el uso lúdico de la cannabis a personas individuales que tienen la facultad, precisamente, la posibilidad legal de sembrar, cosechar, cultivar cannabis para fines lúdicos, para fines recreativos, en sus domicilios, con prohibición de venta hacia los terceros. Existen también a la fecha 615 solicitudes para uso lúdico de este tipo que se encuentran en diferentes procesos o estadios procesales, y que en el momento que sean negadas, estas podrían llegar ante un juicio de amparo, y en el juicio de amparo, siguiendo la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que es inconstitucional prohibir el uso lúdico de la cannabis, tendrían que ordenar a la COFEPRIS que se emitieran los permisos correspondientes. Y esta es una discusión, les platicaba que empezábamos con el caso de la niña Grace en julio de 2015 y con el caso de los primeros amparos del uso lúdico de la cannabis en el 2013. Esta es una discusión que nos llevó y todavía nos lleva a un gran debate nacional. Ustedes recordarán cómo precisamente a raíz de toda esta discusión el gobierno de la República organizó 5 foros con más de 200 expositores y 4,000 asistentes, en donde se tocaron diversos temas vinculados con el uso de la cannabis: salud pública y prevención, ética y derechos humanos, aspectos económicos y de regulación, seguridad ciudadana, salud pública y prevención, ética y derechos humanos, aspectos económicos y de regulación, seguridad ciudadana. Todos estos se realizaron entre enero de 2016 y abril de 2016 en diversas sedes, y diversas personas participantes opinaron, por supuesto, para efecto de poder lograr algunas conclusiones adelantadas hacia la presentación de una iniciativa que posteriormente se presentó por el Ejecutivo Federal ante el Congreso de la Unión. Algunas de las conclusiones reflejan mucho del sentir, incluso actual, de las personas que pertenecen al grupo de cannabis, a los defensores, por supuesto, del uso lúdico, a los padres, a los pacientes, a los científicos, a la academia. Y esto es
que debemos atender el tema de las drogas y de la marihuana desde una perspectiva de derechos humanos, centrada en las personas, centrada en los pacientes. Que el consumo de la marihuana debe atenderse desde una óptica de salud pública. Las adicciones deben tratarse con prevención y soluciones terapéuticas integrales sin criminalizar a los consumidores. Reforzar las acciones para prevenir el consumo de drogas, incluyendo la marihuana, especialmente las campañas orientadas a niños y jóvenes. Y quinto, se debe facilitar el acceso a sustancias controladas para fines terapéuticos e investigación científica de la población mexicana. Con base en estas conclusiones que derivaron de todos estos esfuerzos de debate, de discusión que realizamos en México, es que el 21 de abril de 2016 se presenta una iniciativa del Ejecutivo Federal mediante la cual se reforman disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal con el propósito de abordar el tema como un problema de salud pública. Segundo, dejar de criminalizar al usuario y en particular a quien sufre una adicción, enfocar políticas públicas en resguardo a los derechos humanos. El 13 de diciembre de 2016, esta iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal fue aprobada en un dictamen por las comisiones de la Cámara de Senadores, y el proyecto fue turnado a la Cámara de Diputados para su redacción. El dictamen a discusión, mismo que fue puesto a votación en el Pleno, el cual fue aprobado en los mismos términos que lo hizo el Senado de la República. Y por tanto la fecha histórica, 19 de junio de 2017. Se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud del Código Penal Federal en materia de cannabis para su uso médico, de investigación científica y para su uso industrial, mismo que entró en vigor con fecha 20 de junio de ese mismo año. Las reformas a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal fueron puntualmente las siguientes. Se adiciona el artículo 235 bis, que faculta a la Secretaría de Salud para diseñar y ejecutar políticas públicas que regulen el uso medicinal de los derivados farmacológicos de la cannabis, entre ellos el THC. Se elimina el artículo 237 de la Ley General de Salud, que determinaba la prohibición absoluta de la cannabis sativa índica americana o marihuana. Se elimina al THC de la fracción primera del artículo 245, estableciéndose en la fracción segunda cuando tenga concentraciones superiores al 1%. Esto va a permitir y permitió el registro, comercialización, importación y exportación de medicamentos que contengan derivados farmacológicos de la cannabis en dichas concentraciones. Asimismo, se clasifica el THC en la fracción cuarta del artículo 245 cuando tenga concentraciones iguales o menores al 1%. Esto permite el registro, comercialización, importación y exportación de medicamentos que contengan derivados farmacológicos de la cannabis en estas concentraciones. Se establece en la fracción quinta del artículo 245 de la Ley General de Salud que los productos que contengan derivados de la cannabis en concentraciones de 1% o menores de THC con amplios usos industriales podrán ser materia de autorización de comercialización en México. Asimismo, se establece en el artículo 290 que las droguerías y establecimientos destinados a producción de medicamentos pueden comercializar, importar derivados farmacológicos de la cannabis, inclusive de THC, me lo preguntaban hace unos momentos, previa autorización que emita la Secretaría de Salud. En esta reforma a la Ley General de Salud se estableció de manera puntual cómo se tendría que operar la comercialización de los productos y entonces reforzará el programa contra la farmacodependencia con énfasis en la prevención, tratamiento, rehabilitación, reinserción social y control del consumo de cannabis y sus derivados, así como el tratamiento de las personas con adicciones. Y segundo, porque me van a preguntar en relación al lineamiento y por qué no fue reglamento. Y el artículo cuarto transitorio menciona: la Secretaría de Salud tendrá 180 días a partir de la entrada en vigor del presente decreto
para armonizar los reglamentos y normatividad en el uso terapéutico del tetrahidrocannabidiol de los siguientes isómeros y sus variantes estereoquímicas, que son las específicas que mencionaba el artículo 245. Y quiero mencionar aquí cuál es la historia del trabajo vinculado a la armonización de las normas y reglas para la operación, para la comercialización de la cannabis en México. Primero, se estableció un grupo de trabajo de la Secretaría de Salud entre el 10 y el 21 de julio de 2017. En este grupo de trabajo participaron todas las unidades, todas las personas representantes de estas unidades de la Secretaría de Salud. Y me refiero tanto a las áreas jurídicas como a las áreas de política pública, así como también a las áreas científicas. Es un trabajo que fue coordinado por la Secretaría de Salud, que no fue realizado exclusivamente por la COFEPRIS y tuvo que ver con la opinión de múltiples personas al interior de la COFEPRIS. Una vez que se concluyeron los trabajos relacionados con el trabajo interno de la Secretaría de Salud, se amplió el grupo para efecto de poder realizar un primer proyecto de reglamento en materia de cannabis, que fue coordinado, presentado, explicado, discutido, comentado por un grupo de trabajo gubernamental integrado por las instituciones que aquí ustedes ven representadas: el SAT, el ISSSTE, CONADIC, PGR, SENACICA, CONACYT, COFEPRIS, por supuesto, más las áreas internas de la Secretaría de Salud que participamos en este trabajo. Lo que elaboramos fue un proyecto de reglas. Para los que son abogados, las reglas pueden tener diferentes niveles de, de jurídicas. En el caso de que se encuentren dentro de una ley, tienen que ser emitidas por el Congreso de la Unión. En el caso de que se encuentren dentro de un reglamento, la facultad reglamentaria constitucionalmente le corresponde solamente al presidente de la República, artículo 89 de la Constitución. Y en caso de que sean otros tipos de normas o reglas, se encuentran distribuidas en una pirámide de vinculación jurídica, en lineamientos, en circulares, por supuesto, leyes del Congreso de la Unión, de tal manera que todas estas reglas tienen una característica esencial, que son reglas que sirven para la ejecución, en el caso de la COFEPRIS, administrativa de una orden del Congreso de la Unión. De tal manera que cuando se determina que la COFEPRIS, en conjunto con todas estas áreas, tendrían que elaborar un proyecto de reglamento, se consideró inicialmente, porque esa fue la primera determinación jurídica, que tendría que ser un reglamento suscrito por el presidente de la República. Esa reunión, para realizar ese trabajo, se presentó por parte de la Secretaría de Salud ante la COFEMER, hoy la CONAMER, un primer proyecto de reglamento para el uso de la cannabis, considerando que fuera suscrito por el presidente de la República. El 4 de diciembre de 2017 fue sometido a consulta pública y se obtuvo dictamen final donde se recomienda que se deberían tomar en cuenta comentarios de los que se realizaron en el marco de esa consulta pública. Seguramente muchos de los aquí presentes o de los que nos escuchan pudieron presentar sus observaciones dentro de ese proceso de consulta pública. Después de que se presentó este primer proyecto de reglamento ante la CONAMER, el grupo interinstitucional de la Secretaría de Salud trabajó para elaborar un segundo documento, considerando ya las observaciones que se presentaron dentro de la consulta pública. Esto fue el 24 de enero de 2018. Y quiero decirles que desde esa época, desde enero de este año, se estuvo discutiendo en el marco de los trabajos con la Consejería Jurídica, con la Secretaría de Salud y las diversas áreas participantes. Se discutió la pertinencia de que las reglas aplicables a la cannabis fueran establecidas en un reglamento. De tal manera que el 19 de septiembre la Consejería Jurídica emitió oficio a la Secretaría de Salud por el que informa
que no puede continuar con el trámite respectivo para la publicación del proyecto de reglamento, puesto que en su interpretación jurídica el decreto señala que corresponde a la Secretaría de Salud armonizar el marco jurídico en materia de cannabis para efecto de cumplir con la reforma referida. El 26 de septiembre de 2018, la Secretaría de Salud, el área del abogado general de la Secretaría de Salud, emitió oficio a la COFEPRIS para efecto de que en el ámbito de sus atribuciones realizara la armonización de la referida normatividad en materia de cannabis. Esto sucedió el 26 de septiembre de 2018. Con base en esta interpretación jurídica, con fundamento en la determinación de la Consejería Jurídica, en el sentido de que lo que ordenó el Congreso de la Unión no tendría que ser un reglamento, sino tendría que ser un documento que estableciera reglas en el ámbito de las atribuciones de la Secretaría de Salud, y con fundamento en el oficio emitido por la Secretaría de Salud, por el abogado general a la COFEPRIS el 26 de septiembre pasado, es que la COFEPRIS tiene ya dentro de sus facultades la emisión de lineamientos específicos en materia de cannabis. Y estos son los que hoy estamos anunciando. Quiero platicar a ustedes que este lineamiento, que ya se encuentra disponible en la página de COFEPRIS, lo vamos a poner en las redes sociales y les vamos a entregar la liga. Por ahí escuché en algunas versiones de redes sociales que no se encontraba disponible. Ya se encuentra disponible para todos desde la fecha de su publicación. Si no lo han podido localizar, por supuesto les entregamos la liga para que lo puedan revisar. Pero este contiene 50 artículos. Quiero decirles algo antes. El lineamiento está completamente alineado, y yo les pido a ustedes que lo revisen y lo comparen con el proyecto de reglamento. Está completamente alineado al primer proyecto de reglamento que se presentó en su segunda versión, ya considerando la contestación a las observaciones que se hicieron en el marco de la CONAMER. Es decir, tuvimos que cambiar algunos textos correspondientes a conceptos. Por ejemplo, no es reglamento, sino es lineamiento, no es ordenamiento, sino son criterios, de tal manera que hubo algunos conceptos que por la característica jurídica de los lineamientos tendrían que cambiar, más el fondo para la operación de los productos a base de cannabis con estos tres fines no cambió, incluso se fortaleció en algunos aspectos. Por tanto, yo los invito a que lo puedan hacer comparativo con el reglamento que ya se tenía previsto. Hicimos el cambio jurídico y quedó incluso, si ustedes lo revisan, con el mismo capitulado y con el mismo articulado que ya teníamos previsto desde el reglamento en su segunda versión. El título primero de los lineamientos se refiere a disposiciones generales, habla del objeto de este documento, la supletoriedad de la norma, aplicación e interpretación de la investigación para fines médicos y científicos. En el título segundo hablamos de protocolos de investigación para fines médicos y científicos. En el título tercero abordamos el uso médico de la cannabis y sus derivados farmacológicos, en donde hablamos del proceso de medicamentos, hablamos también de la importación de medicamentos que contengan estos derivados farmacológicos. Productos distintos a medicamentos que contengan derivados de la cannabis en concentraciones del 1% o menor de THC. Ahí hablamos de los productos industriales en general, de alimentos, suplementos alimenticios, bebidas no alcohólicas, bebidas alcohólicas, remedios herbolarios, incluso de permisos de importación y exportación también. En el título quinto abordamos la publicidad y promoción de los productos a base de la cannabis, y en el título sexto abordamos las medidas de verificación, medidas de seguridad y sanciones que podrían aplicarse por no seguir o por no cumplir con las normas aplicables en esta materia. Quiero presentar a ustedes una última lámina que refleja, me parece que de manera mucho más simple, incluso esquemática, cuál va a ser el tratamiento que le vamos a dar a los productos con base en cannabis. Del lado izquierdo, en la primera columna, tienen listados los diversos insumos regulados por la COFEPRIS.
Ahí se encuentran los medicamentos alopáticos, herbolarios, dispositivos médicos, plaguicidas, bebidas alcohólicas, materia prima, suplementos alimenticios, alimentos cosméticos. El requisito sanitario para poder comercializar en México, con o sin cannabis, son los mismos que ya la regulación de manera muy robusta establece. Es decir, para los medicamentos alopáticos, pregunta, digamos, para el director regulatorio, ¿qué se requiere para comercializar medicamentos en México? Registro sanitario. ¿Qué se requiere para poder comercializar plaguicidas en México? Registro sanitario. ¿Qué se requiere para alimentos? Aviso de funcionamiento. ¿Qué se requiere para cosméticos? También aviso de funcionamiento. Los productos que tienen efectos terapéuticos, medicamentos que pueden tener 1% de THC hacia abajo, 1% de THC hacia arriba, deberán cumplir con el registro sanitario, ahora con una característica diferenciadora, que es el contenido de cannabis. De tal manera que podemos observar, en el caso de la línea 1, medicamento alopático, requiere un registro sanitario y el porcentaje de THC puede ser superior al THC, puede ser superior al 1% de THC. En medicamento herbolario sucede lo mismo. En remedio herbolario requiere una clave alfanumérica y puede ser menor al 1% de THC. De tal manera que con esta lámina lo que les quiero expresar es que la regulación sanitaria de los múltiples productos e insumos que actualmente ya regula la COFEPRIS, ahora se incorporará un elemento diferenciador que es el contenido de la cannabis. ¿Qué vamos a hacer para efecto de revisar que los suplementos en efecto sean suplementos con 1% de THC o hacia abajo, o que los medicamentos en efecto tengan una concentración de un porcentaje determinado de THC? Vamos a pedir que los interesados, cualquier persona física, cualquier paciente, cualquier persona interesada en poder realizar estas actividades en materia de cannabis, que presente una consulta ante la COFEPRIS que le llamamos consulta de clasificación de producto. Esta consulta de clasificación de producto deberá tener las características del producto. Si se trata de un uso industrial, por ejemplo, un suplemento alimenticio, deberá contener las características del suplemento. Les pediremos un certificado de análisis del producto para efecto de determinar que en los ingredientes en efecto se encuentren los que correspondan al producto y el porcentaje de THC que esté declarado en la etiqueta. De tal manera que todos los productos van a estar revisados con los mejores estándares regulatorios que actualmente ya aplica la COFEPRIS para esta diversidad de productos. Les vamos a pedir previamente que presenten una consulta. En caso de que esa consulta resulte positiva a los interesados, a los solicitantes, esta consulta les permitirá, por ejemplo, si es un alimento, para poder producir, comercializar, exportar, importar alimentos con base en cannabis en México. Si se trata de un medicamento, si la consulta es positiva, el interesado ya podrá iniciar el proceso de registro sanitario de un medicamento. De tal manera que con estos lineamientos, a partir de su emisión, se abre ya la oportunidad para que cualquier interesado, cualquier solicitante, insisto, nadie queda afuera, pacientes, personas que cultivan para usos personales, que presenten sus solicitudes, personas que comercializan suplementos alimenticios, cosméticos, alimentos, bebidas, medicamentos, que puedan tener ya un acercamiento con la COFEPRIS. Vamos a estar recibiendo a todos. El objetivo de esta comunicación es que ustedes sepan que tenemos la obligación, tenemos el mandato de la COFEPRIS para proteger a la población contra riesgos sanitarios de los productos que consumen las personas. Y por tanto, los mejores estándares, las reglas que determinan los criterios de calidad, seguridad y eficacia, son los que estaremos aplicando para revisar todos y cada uno de los productos que con base en estos lineamientos hagan solicitudes para su comercialización en México. De tal manera que la invitación está completamente abierta. Me parece que es una gran noticia que después de la eliminación de la prohibición de la cannabis para los fines diversos que tiene la planta, se haya eliminado en junio de 2017. En efecto, hubo una discusión que por las características, la complejidad del tema, requirieron hacer ejercicios como el que les comento,
que si es reglamento, que si se tiene que discutir jurídicamente, que atender los diversos comentarios, observaciones que hicieron los pacientes. Este proceso ya concluyó. México ha venido avanzando en términos de una política que está eliminando la prohibición y permitiendo a través de la regulación adecuada que existan productos de calidad, de seguridad y eficacia. La COFEPRIS tiene el mandato de proteger a los pacientes, de promover, por supuesto, que exista un crecimiento de la industria de manera ordenada, pero siempre anteponiendo la salud de las personas en nuestro trabajo. Por tanto, estoy dispuesto, por supuesto, y el equipo de trabajo también, a recibir sus preguntas. Este es un lineamiento nuevo me refiero históricamente nuevo en nuestro país. Requerirá que lo platiquemos, requerirá que sin duda los que no están vinculados con la regulación sanitaria la conozcan. Vamos a hacer foros de capacitación específicamente para cualquier interesado que quiera conocer cómo se hacen los trámites, cómo solicito una cita, cómo presento los formatos, qué tipo de tarifas tengo que pagar, cómo lleno una consulta ante la COFEPRIS. Vamos a estar dispuestos a orientar para que esta industria le pueda dar los resultados a los pacientes que desde la iniciativa que presentó el Ejecutivo Federal se estaban planteando ya como una necesidad, como una exigencia social. Por tanto, estamos dispuestos a empezar esta agenda de trabajo y atentos, por supuesto, también a sus preguntas. Muchas gracias.